Vamos directamente con Lola López Mondéjar. Como decía, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora. Ha publicado varios ensayos: El factor Munchausen, Psicoanálisis y creatividad, Una espina en la carne y Mutaciones, antropólogos del sujeto contemporáneo. Los últimos son Invulnerables e invertebrados y Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa en la era digital. Entre sus novelas figuran Mi amor desgraciado, La primera vez que no te quiero, y además estas entre otras, y además tiene unos cuantos también libros de relatos. A toda esta producción se añaden artículos en revistas especializadas, su participación en la publicación oficial de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en Infolibre, Tribuna Feminista, El Diario Es, El País, bueno, ¿dónde no? Docente en cursos de arteterapia y conferenciante sobre literatura, creatividad y psicoanálisis. Es un placer y un honor contar hoy con la participación de Lola López Mondéjar. Hola, ¿qué tal estás? Gracias por la invitación, lo reitero como mis compañeros. Tenemos que correr mucho, como ves, por el poco tiempo del que disponemos. Y yo me quiero centrar en los aspectos psicológicos de las causas multifactoriales y pluricausales que tienen que ver con la obesidad. Pero en primer lugar quiero hablar de ese rígido de delgadez que supone, que viene del patriarcado y que trae consigo un sesgo de género, porque hace mucho más a por la socialización la rigidez estético que a los hombres. Ese rígido ideal estético de delgadez es el que estigmatiza a las personas cuyos cuerpos no son normativos y produce lo que estamos hoy tratando aquí, que es la gordofobia. No obstante, yo querría hablar también de cómo la sociedad tiene unos componentes que incrementan mucho esta pandemia de obesidad a la que se refería el doctor Fernando Goñi, que denomina la OMS, y es que nos encontramos en una sociedad donde el ideal prometeico es enorme, es decir, una sociedad que huye de los límites en general, no solamente de los límites en la alimentación, sino de los límites en todos los sentidos, y que existe una perversión de lo que podríamos llamar el hacer sinónimo de desear la apetencia. Hay una confusión muy grande que nos afecta a todos en todos los sentidos porque beneficia mucho al neoliberalismo capitalista que impera en la modernidad tardía, y es que confundimos la apetencia, es decir, el deseo imperioso por comer algo, por comprarnos algo inmediatamente, que nos satisface de inmediato, con lo que sería la construcción de un deseo que inhibe justamente la apetencia. Por ejemplo, en el tema que estamos hablando, la apetencia sería la necesidad de comer productos azucarados, por ejemplo, y el deseo sería el deseo de conservar un peso o un ideal de salud, no solamente de peso, que me proporcione una vida habitable, una vida confortable. En ese contexto nos socializamos todos y hay una relación, como antes ha señalado la compañera nutricionista, muy alta entre lo que sería la precariedad, la pobreza y, y la obesidad, porque se produce lo que Pierre Bourdieu llamó el gusto de necesidad, y es que deseamos aquello que podemos proporcionarnos. Entonces la comida basura, la comida azucaradísima, toda adictiva además por sus propios ingredientes, va a ser algo que va a ser deseado o apetecido más por las clases populares, por las clases que tienen unos ingresos mucho menores, muy pocos ingresos, y los jóvenes ahora mismo y los niños que están sufriendo este aumento de la obesidad infantil pertenecen a familias con un índice de pobreza muy alto, van a apetecer más esta comida basura, ¿no? Porque está más a su alcance y porque se va a generar este gusto de necesidad. Sin embargo, yo de lo que quiero hablar es de otra cosa, porque es mi única aportación que puedo hablar aquí, ya que los compañeros ya han hablado de dos aspectos que son muy importantes en este fenómeno pluricausal que comporta lo bio, lo psicológico y lo social. Y yo quiero llamar la atención de cómo los aspectos sociales es un magma cultural en el que todos nos desarrollamos. Y sin embargo,
afecta mucho más a unos que a otros. ¿Por qué la obesidad, digamos, este patrón en el que nos socializamos de comer, de apetecer, de la facilidad de acceso a la comida basura en el que estamos todos, por qué afecta más a unas personas que a otras? Y en eso yo quiero, es donde yo puedo aportar los aspectos psicológicos que encontramos y que yo he encontrado en la clínica, que están detrás de los comportamientos de una ingesta o de una falta de cuidado del cuerpo que puede llevar a la obesidad. También quiero decir, y es preciso destacar, que no voy a hablar de obesidad, sino de obesidades, porque no toda la obesidad tiene las mismas causas. Y me voy a centrar en aquella que tiene causas no metabólicas, causas psicológicas, que son las que yo atiendo en la consulta, en definitiva. Por una parte, yo creo que hay esta configuración, la comida para las personas con sobrepeso y las personas obesas funciona muchas veces como un ansiolítico. La comida funciona como un fármaco calmante de la ansiedad, porque detrás de este mito que en nuestra cultura está presente todavía, de los gordos feres, hay muchos problemas, como se ha apuntado, problemas de depresión, problemas de ansiedad, que son negados, y uno de los síntomas más nucleares, que vertebran el síndrome psicológico que afecta a las personas obesas, tiene que ver con la opacidad, tiene que ver con un auténtico deseo de no querer pensar las causas psicológicas que están detrás de los comportamientos que van a llevar a ese sobrepeso. El mito del gordo feliz no existe, es una falsa en psicología. Y yo no quiero decir por eso y efectivamente coincido con la compañera en que no tiene por qué haber la talla, la variabilidad morfológica de los cuerpos es amplísima y podríamos hablar en adultos desde una talla 36 a una talla 48 sin que caigamos, por lo menos bajo mi punto de vista, en ningún caso, en nada considerado patológico. Pero sí es verdad que hay personas que tienen sobrepeso que afecta a su vida y que efectivamente comen para paliar, para reparar una dificultad biográfica, un conflicto personal, un conflicto que es individual. Y si de alguna manera muestran que eso no afecta, tiene que ver con mecanismos de justificación, con mecanismos para ser aceptados socialmente, o por una cosa que se está dando mucho últimamente, porque es afín a las corrientes de sociabilidad de nuestro mundo por este ideal prometeico que decía, y es la negación maníaca de la realidad. Igual que la anorésica muchas veces no ve que su cuerpo está catéctico, está muy delgado. Las personas obesas pueden tener también este tipo de dificultades de percibirse como alguien que está poniendo en riesgo a veces su salud. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué causas biográficas podemos encontrar y psicológicas podemos encontrar en estas personas que nos consultan y que son personas obviamente que tienen un sobrepeso muy importante? Por una parte, voy a ir de los componentes más que se aprecian, más superficiales, podríamos decir, a otros mucho más profundos. Por una parte, la repetición de hábitos familiares de alimentación y la cultura gastronómica que impera en la familia, que muchas veces también es obesa y que no se puede identificar esa obesidad porque la obesidad, se decía, es contagiosa, es decir, la percepción de la gordura es como algo peligroso. No se percibe en estas familias donde todos los componentes tienen sobrepeso y tienen unos hábitos de alimentación muy parecidos. Y se banalizan las contraindicaciones de una dieta, por ejemplo, no saludable. En estas personas, en estas familias, donde la persona obesa se identifica con la imagen corporal familiar, y muchas veces cuando desean ser delgados y empiezan a adelgazar, hay una angustia muy profunda porque se ve la delgadez como un proceso de separación del perfil familiar inaceptable. ¿Por qué? Porque hay una
en el fondo, en las personas que con este síntoma que estamos describiendo, existe una altísima dependencia de figuras de apego, del padre o de la madre, una dependencia que lleva a inhibir el desarrollo de su subjetividad y llega a inhibir conductas de separación para permanecer dentro de lo que se requiere en ese ámbito familiar. Los cambios de hábitos que antes se señalaba son súper importantes, pero son muy difíciles de llevar a cabo porque hay una memoria corporal, hay una memoria procedimental del cuerpo, del músculo, del cerebro que nos lleva a reiterar los mismos comportamientos. Y en este sentido, eh, es donde tenemos que ir a luchar, en el sentido como más superficial o por lo menos más comportamental. Por otra parte, he encontrado pacientes con obesidad que se autoexigen ideales estéticos imposibles de alcanzar. Es decir, cuando se exigen un ideal, que es el ideal de delgadez, el mainstream, el normativo de los cuerpos hiperdelgados, esa exigencia, cuando se dan cuenta que no la pueden alcanzar, lleva como reacción al abandono del ideal y al descuido, podemos decir, del cuidado personal. En este sentido, la posición que debemos de adoptar es tender hacia una domesticación de esos ideales. Es decir, todos no podemos tener una figura normativa, que por otra parte tampoco tenemos por qué pensar que es lo más saludable, pero tenemos que luchar contra estas identificaciones que nos llevan, contra esta presión social que nos lleva hacia esos ideales inalcanzables que solo van a producir como reacción el abandono, tirar la toalla y interrogar esos ideales para hacerlos adaptados a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra forma de ser, sin someternos, porque este es el problema, yo creo, de la presión social, que nos somete con unas identificaciones no interrogadas y no solo en el campo de la obesidad, sino también en otro, por ejemplo, en el del consumo, a exigencias que son inalcanzables. Está muy relacionada con la obesidad la negación de la sexualidad. En este eje de dificultades en la separación, individuación de la familia, de las personas de apego de la familia, la negación de la sexualidad cobra un papel muy, muy importante. La pubertad, por ejemplo, aparece vinculada a muchas obesidades porque muchas chicas, porque aquí hay un sesgo de género muy importante, perciben la aparición de los caracteres sexuales secundarios, del pecho sobre todo, como algo peligroso porque la mirada de los hombres caen sobre ellas y a veces no están preparadas para sostener esa mirada o para enfrentarse a esa mirada, por lo que el cuerpo obeso que de alguna forma esconde las formas, esconde la feminidad, es un refugio consolador para muchas de estas chicas. Hay una relación importante en este sentido entre personas que han sido violadas, hay estudios en México que tienen un índice de obesidad altísimo, entre mujeres abusadas o violadas en la infancia con la obesidad, vinculado a esto que acabo de decir. Cada vez su cuerpo adelgaza y empieza a sentirlo como un cuerpo atractivo, se despierta una angustia muy grande de un cuerpo peligroso. Hay un libro muy bueno de Rosanne Gay que se llama Hambre, que cuenta precisamente esta dinámica, como ella cuando empieza a ser, voy a usar un término horroroso y bueno, no lo voy a usar, pero cuando empieza a sentirse que puede ser deseada, que su cuerpo empieza a cobrar formas, empieza otra vez a engordar como reacción a los temores de volver a ser violada como lo fue cuando era en su pubertad. La persona obesa es una persona que por estas características que decía, la dificultad de individuación, tiene una gran facilidad para someterse al otro, someterse a las normas de los otros. Muchas veces aparece vinculado a un miedo, a un poco desarrollo de un yo maduro, a un miedo que
ese sometimiento a los otros de la familia de origen se va a repetir, por ejemplo, en relaciones afectivas. Yo he visto a muchas mujeres, porque en realidad tengo muy poca casuística con hombres obesos, muy poca, tengo muchísima más con mujeres. He visto a muchas mujeres que han entrado en pareja con hombres que por sus propios temores y por sus propios complejos y su propia celotipia la han, vamos a decir, clausurado, han hecho de la pareja como un convento de clausura. Y ellas se han sometido a esa situación y han llegado a engordar 20 y 30 kilos en unas relaciones de pareja y que han adelgazado cuando han logrado desarrollar, dejar de inhibir su deseo de independencia, otros deseos que están vinculados a la pareja y romper con estas parejas que las tenían, digamos, en ese convento de clausura. La obesidad surge en esta relación primaria con los otros familiares, surge en Lola, tenemos un familias minuto. donde se ha confundido la demanda de amor del niño por una demanda de alimentación. Si tengo que cortar, me lo decís por el chat. Que Sí, lo veo sí, por favor, un súper. minuto. Es decir, hay el niño reclama amor y la madre le da comida. Y en ese proceso muy originario se erotiza la comida que pasa a ser erotizada y a ser considerada, como decía antes, como un calmante. En procesos de duelo, la obesidad, el consumo hipercalórico también aparece como algo compensatorio. Y lo que creo que es mucho más importante de todo esto es que el acceso a estos contenidos está muy obstaculizado en la dinámica subjetiva de las personas, porque la obesidad cumple de acceder a estos contenidos que son negados de forma, llamémosle, omnipotente y de una forma muy opaca en este no querer saber de mi subjetividad, no querer saber de mí misma. Yo creo que efectivamente, bueno, luego están los problemas secundarios que tienen que ver mucho con el rechazo social, con la estigmatización, que tienen que ver con depresiones y con el bullying y todo lo que podamos ver asociado precisamente a la gordofobia. Yo creo que efectivamente el problema de la obesidad no tiene que ver tanto con la voluntad, sino con estas determinaciones inconscientes y determinaciones culturales, y creo que la vía debería ser a ese conflicto negado, orarlo, y creo que he cubierto mi tiempo. ¿Me podéis decir con gestos si es así? Si he hablado el tiempo que tenía asignado. Muchas gracias. 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 Bueno, terminamos ya con Yasmina Vargas antes de pasar al turno de preguntas. Periodista e investigadora en gordofobia. Doctoranda que en estos momentos está realizando una tesis doctoral, como comentaba ella hace un momento, sobre el tratamiento de los cuerpos gordos en películas y series. Por eso yo le preguntaba por This Is Us, que es una serie fantástica y que te la recomiendo, que seguramente te vendrá bien para el trabajo. Bueno, conocedora de este tema a través del trabajo de fin de grado en el que analizaba la gordofobia en el cine a través de la película La ballena, de Whale, de 2022, que fue protagonizada por Brendan Fraser y que, como saben, pues ganó con ella el Oscar al mejor actor. Activista contra la gordofobia, trabaja en el diario digital El Salto, que cuenta con una edición impresa mensual de tirada nacional y donde ha publicado varios artículos sobre gordofobia y hace colaboraciones también en Pícara Magazine. Muchas gracias, Yasmina. Tu turno. Gracias. Bueno, hoy, como sabemos todos, es día 4 de marzo, se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, una fecha que históricamente se ha centrado en crear conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el exceso de peso. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una importante reivindicación para cambiar el enfoque de esta conmemoración. En lugar de centrarse únicamente en la condición física de las personas gordas, se está haciendo hincapié en el impacto emocional, social y psicológico de la gordofobia,
Es por eso por lo que cada vez más personas estamos reconociendo este día como el Día contra la Gordofobia, una fecha para reflexionar sobre la discriminación y los prejuicios que enfrentan las personas gordas en nuestra sociedad. Por eso, en un día como hoy, es crucial resaltar la influencia que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales en la perpetuación de estereotipos y prejuicios hacia las personas gordas. El discurso mediático sobre la gordura juega un papel fundamental en la formación de la percepción pública, creando y reforzando estereotipos negativos que contribuyen a la gordofobia y perpetúan la discriminación. Es esencial ser conscientes de los términos utilizados al hablar sobre la gordura y las personas gordas, así como de la forma en que se aborda este tema. A menudo se recurre a términos como obesidad y sobrepeso, los cuales, lejos de reflejar la realidad, son estigmatizantes y están cargados de prejuicios. Estas palabras, utilizadas para evitar términos más directos como gordura o gorda, están arraigadas en creencias populares que refuerzan la gordofobia. La asociación automática de la palabra obesidad con la enfermedad es errónea y dañina. Según la OMS, por lo menos hasta donde yo he leído en la página, la gordura es un factor de riesgo y no una enfermedad en sí misma. Por lo tanto, equipararla automáticamente con una enfermedad es injusta y fomenta una percepción distorsionada de las personas gordas. Esta estigmatización conlleva graves consecuencias como la violencia y el rechazo en entornos médicos, donde las personas gordas pueden ser maltratadas y recibir un trato discriminatorio, enfrentándose además a juicios y odio en espacios públicos y virtuales, mientras que otros factores de riesgo como el tabaco y el alcohol no generan el mismo rechazo. El término sobrepeso también conlleva estigmatización al asumir que las personas gordas tienen una alimentación deficiente y son sedentarias. Sin embargo, la gordura es un fenómeno multifactorial y la alimentación no siempre es el único factor determinante. Este estigma puede llevar a la ocultación además de trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia, entre personas gordas, que no son reconocidos ni tratados adecuadamente debido a la asociación de estas enfermedades con un tipo de cuerpo específico. Diagnosticar trastornos alimenticios en personas gordas puede ser un desafío debido a los estereotipos arraigados en torno a la apariencia física. Existe una tendencia errónea a asociar los trastornos alimenticios únicamente con los cuerpos delgados, lo que puede llevar a que los síntomas en personas gordas pasen desapercibidos o sean minimizados. Esta percepción sesgada se traduce en una atención médica deficiente y una falta de reconocimiento de los trastornos alimenticios entre las personas gordas. Además, la presión social para perder peso puede hacer que los médicos pasen por alto los signos de un trastorno alimenticio, asumiendo erróneamente que la pérdida de peso es siempre un indicador de una alimentación más saludable en lugar de un posible síntoma de otro trastorno subyacente. Esta falta de diagnóstico adecuado y atención médica puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental de las personas gordas, perpetuando aún más la discriminación y la marginación en el ámbito sanitario. Es crucial, por eso, sensibilizar y educar a los profesionales de la salud sobre la diversidad de cuerpos y los síntomas de los trastornos alimenticios en personas gordas, para garantizar una atención médica equitativa y sensible, y que los medios de comunicación hagan eco de esta problemática. Es importante reconocer que el uso de términos como gordura y gorda no es ofensivo en sí mismo. Es más, ha resultado peor el uso de eufemismo y supuestos sinónimos. Lo que es ofensivo es dar por hecho que las gordas son personas enfermas, que comen mal, que son sedentarias, y culpabilizarlas por tener un cuerpo gordo o decir que la gordofobia es una excusa de las personas gordas para no adelgazar. Por eso hay que entender que el verdadero daño proviene de la estigmatización y la culpabilización asociadas a las personas gordas, que conlleva graves consecuencias físicas y mentales, y se puede sufrir tanto en el ámbito médico como en la esfera pública. De hecho, la gordofobia en entornos sanitarios, por ejemplo, puede llevar a personas gordas a evitar la atención médica debido a la violencia que se enfrentan, lo que pone en peligro su salud. Como se ha comentado y redactado algún reportaje sobre la gordofobia, y a las personas entrevistadas afirmaban que sus experiencias en el médico eran negativas y que por eso no acudían o retrasaban todo lo posible acudir al centro médico porque solían asociar cualquiera de sus dolencias a su peso y no se realizaban las mismas pruebas que si fuesen personas delgadas.
Por tanto, es urgente que los medios colaboren también en la erradicación de la gordofobia al hablar de ella y señalar sus manifestaciones y consecuencias, porque la gordofobia daña y, en última instancia, mata. Además, los medios y las redes sociales deben ser conscientes de la promoción de estándares de belleza poco realistas, que glorifican la delgadez y estigmatizan la gordura, y que esa representación sesgada y el constante bombardeo de mensajes negativos sobre el peso y la apariencia corporal puede llevar a problemas de autoestima, de insatisfacción corporal, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y otros problemas de salud mental. La presión para cumplir con los estándares de belleza poco realistas impuestos por la sociedad puede generar una profunda sensación de vergüenza y autodesprecio en las personas gordas, exacerbando aún más su sufrimiento. La publicidad agresiva de dietas y procedimientos para cambiar el cuerpo perpetúa una mentalidad de adelgazar a cualquier costo, ignorando los riesgos para la salud y reforzando la idea de que el valor de las personas está determinada por su peso. Los medios de comunicación, el estudiantado y el profesorado de periodismo tienen una responsabilidad ética en la forma en que retratan y hablan sobre las personas gordas. Es esencial evitar el sensacionalismo y la estigmatización y promover mensajes de inclusión, aceptación y diversidad corporal. La creación de pautas específicas sobre cómo abordar la diversidad corporal en los libros de estilo de los medios puede ser un primer paso importante hacia un discurso más equitativo y sensible, igual que existen para otros temas delicados como la violencia machista o el suicidio. Por tanto, es fundamental promover la representación inclusiva de cuerpos en los medios, desafiando los estereotipos y fomentando la aceptación y la autoestima independientemente del peso. Esto permitirá avanzar hacia una sociedad más equitativa y sensible, donde la gordofobia ya no tenga cabida, al presentar una diversidad de cuerpos en sus contenidos y alentar una relación positiva con el propio cuerpo. Como parte de esta lucha, es importante también señalar cómo la gordofobia afecta de manera desproporcionada a diferentes grupos, como a las mujeres, las personas LGTBQ+, las personas racializadas, entre otros. De hecho, estos colectivos enfrentan una carga aún mayor cuando se trata de los estándares de belleza. Para las mujeres en particular, la presión para cumplir con los ideales de belleza impuestos por la sociedad es abrumadora. Se entrelazan la misoginia y la gordofobia, resultando en un doble estándar en el que las mujeres gordas son juzgadas con mayor severidad que los hombres gordos. Además, las personas LGTBQ+, a menudo enfrentan una doble discriminación, ya que esta comunidad también impone estándares de belleza estrechos y excluyentes. Por otro lado, las personas racializadas experimentan la intersección de la gordofobia con el racismo, lo que puede exacerbar aún más la discriminación y el acoso que enfrentan. En un mundo donde la representación en los medios de comunicación y la publicidad sigue siendo dominada por los estándares de belleza occidentales y eurocéntricos, es fundamental reconocer y abordar estas intersecciones para combatir eficazmente la gordofobia y promover la inclusión y la igualdad para todas las personas. La interseccionalidad de la gordofobia con otras formas de discriminación y opresión amplifica aún más su impacto negativo en la vida. La inclusión de esta perspectiva en nuestro discurso y acción es crucial para abordar de manera efectiva la gordofobia en todas sus manifestaciones. Es más, la educación sobre la diversidad corporal en los centros educativos, la promoción de una atención médica basada en la salud y no en el peso, hacer una promoción de la autoaceptación y la autoestima independientemente del peso para desarrollar una relación positiva con nuestros cuerpos, son acciones concretas que pueden ayudar a combatir la gordofobia. Igual que lograr que todas las personas, sin importar sus cuerpos, se sientan representadas y no juzgadas ni insultadas en los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación. Y por último, escribir sobre la desconexión entre salud y peso, porque una persona puede ser y estar saludable en diferentes tamaños. En conclusión, es necesario un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la gordofobia en los medios y en la sociedad en general. Sobran las opiniones basadas en prejuicios y falta empatía y entendimiento. Es nuestro deber, tanto como periodistas como personas, crear conciencia sobre los problemas de la gordofobia y trabajar juntas para erradicarla de nuestras comunidades y nuestro imaginario colectivo. El combate contra la gordofobia, pues, no se trata solo de cambiar la forma en que hablamos sobre el peso o la apariencia física, sino de construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y empática. Los medios de comunicación, las instituciones educativas y cada una de nosotras tenemos un papel importante que desempeñar en este proceso.
Debemos comprometernos a desafiar los estereotipos, promover la aceptación de la diversidad corporal y abogar por políticas y prácticas que fomenten la inclusión en todos los aspectos de la vida. Al hacerlo, no solo estaremos defendiendo los derechos de las personas gordas, sino también contribuyendo a la creación de un mundo más justo y equitativo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Por alusiones, voy a dar la palabra antes de pasaros el micrófono a quienes levantéis la mano previamente. Voy a dar la palabra a nuestro endocrinólogo Fernando Goñi, que quería hablar, creo, sobre algo que ha comentado Yasmina Vargas. Bueno, sobre lo que ha comentado Yasmina puedo decir que estoy de acuerdo con las conclusiones, pero no con el planteamiento, porque creo que parece que los médicos tenemos aquí la culpa de todo y no es así. Sí es así en un aspecto de casos individuales, y os puedo contar el caso que nos viene endocrino habitualmente, que es el traumatólogo que ve a una paciente, digo a una paciente porque es efectivamente más frecuente que el problema lo tengan las mujeres. Las mujeres hasta ahora han tenido muchos más problemas que los hombres en muchísimas cosas, y esa mujer gorda, vamos a llamar así, porque el traumatólogo es lo que piensa, esta mujer está gorda, le duelen las rodillas y no te puedo operar, entonces te voy a mandar al endocrino y cuando te adelgace 30 kilos el endocrino te opero porque si no esa prótesis te va a ir mal. Esto es el pan nuestro de cada día. Toda esa dinámica en un sistema sanitario presionado, donde estamos todos prácticamente hastiados de no poder atender correctamente a los pacientes, donde el médico de familia, y aparte de que ya escasea, tiene 5 o 10 minutos para atender a una persona. La obesidad es, para mí, la patología que más tiempo me cuesta en la consulta para atender a una persona obesa si quieres hacerlo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Te llega esa paciente y tú como endocrino dices, o sea, me manda el traumatólogo a esta paciente para quitársela de la lista de espera, que es la realidad, porque tienes razón, porque no, si le operas, le pones la prótesis, como pesa mucho, le va a ir mal, para que yo haga un milagro. Y yo como endocrino ya tengo un cartel en la sociedad de que el endocrino fracasa en el tratamiento de la obesidad. Los endocrinos somos ineficaces totalmente, porque la gente dice, voy al endocrino, me va a poner ya el bocadillo es una dieta de todo verdura, hacer ejercicio y sufrir. Y como no hemos tenido más cosas que hacer que eso, porque no hemos tenido fármacos, no hemos tenido nada, al final dices, a ver, ¿qué índice de masa corporal tienes? 42. Venga, al cirujano bariátrico a esperar 2 años de lista de espera. Es decir, el problema es un problema muy serio, tremendamente serio, donde los médicos creo que estamos intentando hacer las cosas bien. Los médicos me refiero a los endocrinos, a la gente que se dedica un poco, si queréis, con más cariño y con más interés a la obesidad. El problema del resto de médicos es que no saben, no tienen una idea clara de... El traumatólogo te dice, no, pues que adelgace, vete al endocrino, que es el que se dedica a adelgazar señoras. Esa es la idea que tienen. Por eso creo que hay que cambiar un poco todo ese paradigma. Eso tienes toda la razón, pero que hay que cambiarlo viendo que el médico tiene sus limitaciones y que tenemos mucho que hacer y tenemos que intentar tratar a la gente con mucho más cariño, sobre todo a la gente con obesidad. Pero la obesidad es una palabra real, es un diagnóstico real, es un diagnóstico de cantidad, no es un diagnóstico estigmatizante, es una realidad, como el hígado graso. El hígado graso nadie dice, bueno, hígado graso, pues bueno, como no se sabe lo que es, nadie lo dice. Nadie dice, tienes un foie gras, que es hígado graso en francés. La obesidad sí, porque es visual, y todo lo visual llama la atención. Y como estamos en un mundo muy nazi en ese aspecto, pues hay que ir a darle palos al paciente obeso. No puede ser así. Pero los médicos estamos en ello, estamos intentando hacer cada vez las cosas mejor. Pues abrimos turno de preguntas. Adelante con la primera. Muchísimas gracias por dejarme intervenir y muy agradecido por todas las ponencias. Hoy es, decía la última interviniente, el Día Mundial de la Obesidad y, para el médico,
hay un 69% de personas obesas que se han visto en algún momento discriminadas o maltratadas por los profesionales sanitarios. A mí esas cifras me rompen la cabeza. Por eso le preguntaría a cada uno de los tres intervinientes que nos dieran dos cosas concretas que desde su punto de vista hay que hacer para cambiar algo que venía de suyo, ¿no? Cuando decíamos gordofobia en la sesión, cuando describíais gordofobia, ya todo el mundo estaba en contra de gordofobia, porque todas las fobias en principio deben ser extirpables. Gordofobia, todos estamos en contra. Dadme dos cosas concretas que en cada uno de los ámbitos de los tres intervinientes hay que hacer ya para cambiar el paradigma. Gracias. Pues igual empezamos por Gabriela, si te parece. Si hacemos luego Yasmine, luego Fernando. Dos que para mí son tremendamente importantes. La primera y más importante es que tenemos que ser conscientes de que nadie nos debe su salud. Eso para empezar. Nadie nos debe nada. Nadie está en un imperativo moral de nada. Eso para empezar. Y segundo y más importante, que uno de los núcleos duros que sostiene todo esto que estamos hablando hoy es que seguimos pensando que alguien está gordo porque quiere. Porque eso es lo que dinamita y hace de acicate al resto de pensamientos que tenemos. Si yo pienso que alguien está gordo porque quiere, no está haciendo lo que le estoy diciendo. Debería avergonzarle no cuidarse de su salud, porque en esta sociedad tan salutista en la que hablamos de jerarquías de cuerpos, pero desde luego hay una jerarquía de la salud, o sea, hay cuerpos más válidos que otros, hay gente que se merece más respeto que otra. Nos podemos educar, podemos cortarnos en nuestros comentarios, podemos utilizar corteza prefrontal y todas estas cosas que hemos aprendido, pero la base es esa. Todo el mundo merece respeto y merece libertad. Y no le debemos la salud a nadie, no le debemos nada a nadie, así de claro. Muy bien. Yasmina. Bueno, no le debemos la salud a nadie ni explicaciones, en realidad, porque muchas veces cuando estás gorda parece que tienes que explicarle a todo el mundo porque tu cuerpo es como es. Yo soy una mujer gorda y estoy sana. Tú ves mi analítica y tengo todo perfecto. Pero sí, estoy gorda. Soy vegetariana, me alimento muy bien, hago el ejercicio que tengo que hacer, pero soy gorda. Entonces, lo que tiene que cambiar es la mirada de la gente. Cuando vas al médico, el médico tiene que escuchar a la paciente y no asumir directamente que tiene un problema con su alimentación. Porque yo he llegado a entrar al médico y decir que me duele la cabeza y acabar con un paracetamol y con una dieta a la mano que nadie le ha pedido. Y por lo que respecta a mi campo en los medios de comunicación, reitero que hay que tener cuidado con las palabras que se dicen, porque yo entiendo que a lo mejor en el ámbito de la medicina usáis mucho la palabra obesidad, pero como persona a la que interpeláis como tal, es una palabra estigmatizante y es una palabra que hace daño porque no refleja la realidad. Entonces, los medios de comunicación tienen que hablar con cuidado, tienen que tener empatía, entendimiento. Por eso proponía hacer un libro de estilo, o sea, en el libro de estilo de los medios de comunicación, crear un apartado, igual que hay para el racismo, para la violencia machista, para el suicidio, que te expliquen qué palabras puedes usar y cuáles no, qué fotografías puedes usar y cuáles no, porque, por ejemplo, en la presentación, el doctor ha dicho que había que tener cuidado con las imágenes, pero en su presentación has puesto imágenes que eran gordófobas, o sea, que decías que tenéis que tener cuidado con tal, pero en su presentación no ha tenido cuidado tampoco con las imágenes, entonces... Porque lo estaba presentando. Claro, sí, pero hay que tener cuidado con las imágenes. Ha sido... Y ha sido como... Bueno, un momentito, por favor. Sí. Bueno, sí, corto y que hablen los demás. Gracias. ¿Vamos con alguna pregunta más? ¿O quiere decir algo Fernando? Doble. Fernando. Para él no, simplemente las dos cosas. Una, respeto, y la segunda, desde las sociedades científicas, que yo me encuentro ahí metido en la Sociedad Española de Obesidad, ahora lo más importante me parece que toda la población y, por supuesto, las personas con obesidad
tienen que tener acceso a la información para saber que desde el mundo científico-médico sabemos perfectamente, y hay que ir ilustrando a la gente, que la obesidad no es culpa del paciente, que la obesidad se produce por mucha serie de situaciones hormonales, etcétera, etcétera, que se están estudiando, genéticas, etcétera, y que por supuesto que tiene que ver el tipo de comida, el tipo de hábitos, mil cosas, pero que no es una cosa que sea culpable el paciente para nada. Pero si no le defines al paciente en la consulta como paciente obeso, ¿cómo le llamas? Gordo. ¿Gordo? Sí. Pues gordo nos parece más insultante que obeso, porque obeso es un diagnóstico que está en el código diagnóstico. La palabra gorda como tal es un adjetivo que se ha derivado a ser un insulto, y entonces ahora es como que está mal visto y se está tratando de reivindicar también esa palabra. Y yo me siento más identificada, por ejemplo, con la palabra gorda, porque soy gorda, que con la palabra obesa, porque parece que me estáis diciendo que estoy enferma y yo no tengo ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuesta cambiar el vocabulario ahora porque está muy arraigado? Sí, pero es solo una cosita. Gordura, gorda, solo gordo, una cosa. personas gordas. Que hay gente que si le llamas gorda en la consulta se siente insultada. Vale. Una pregunta por allá. Levantarme bien la mano para que os vea bien. Hola, buenos días. Primero agradecer la charla porque creo que hay que hacer más de estas para este tema. A ver, yo como cirujano de obesidad me gustaría preguntar sobre todo a la parte, tanto a Yasmín como a Gabriela que habéis comentado. Mira, nosotros desde las sociedades de cirugía tenemos un enfoque que a ver qué os parece. Creemos que mucho de la gordofobia y del estigma viene porque la gente piensa que esto no es una enfermedad. Es un poco a la contra que lo has comentado tú. Y estamos... Goñi, el doctor Francesco Rubinos, está detrás de un grupo que quiere que la OMS lo certifique como enfermedad. Y por detrás viene la idea de que si nosotros lo consideramos una enfermedad, y estoy hablando de la obesidad tipo 3, que nosotros también ya hemos quitado lo de lo mórbida y demás porque creemos que es dañino, la obesidad tipo 3 es una enfermedad. Y eso va a hacer que tanto la sociedad como el resto de los médicos, como la gente lo enfoque de otra forma. Es decir, que tengamos que tratarlo. Ya sé que ese concepto de lo que llamábamos gordo sano está muy entredicho, porque no solamente es que yo tenga la analítica bien, sino que tenga la articulación bien y que cuando tenga 60 años no tenga dos prótesis, ¿vale? Pero a ver qué os parece ese concepto de que tratándolo como enfermedad va a mejorar el tema de la gordofobia. Bien, efectivamente, eso es un debate que se hace. Hay muchos profesionales que hablan de los beneficios de catalogarlo como enfermedad, pues para políticas de salud pública, diferentes inversiones, etc., etc., ¿no? Yo creo que usted va por ahí. Yo, desde mi perspectiva, pienso que habría que ver cuáles son las políticas que se van a hacer. Porque tradicionalmente las campañas anti-obesidad se han centrado en dos puntos. Se han centrado en dieta y en adelgazar, tradicionalmente, ¿no? Entonces, la pena es que no he podido tener el tiempo, aunque luego se ha complementado bastante con lo que se ha dicho aquí, pero sabemos que el 95% de las intervenciones dietéticas hechas para perder peso no consiguen, son buenísimas a corto plazo, pero a largo plazo no funciona ninguna. Socialmente tenemos la idea de que esto es porque nos falta fuerza de voluntad o vete tú a saber, pero usted sabe también, ¿no?, que trabaja con personas en esas circunstancias que han pasado por 50.000 dietas que no funcionan. Entonces, respondiendo a su pregunta, a mí personalmente y profesionalmente donde más se me eriza la nuca es en cuál sería esa intervención, cuáles serían esos planes de prevención, porque si estamos hablando de hábitos, estamos hablando de hábitos. Y la segunda parte, que se enfoca solo en adelgazar y en el peso, también solo se enfoca en la conducta individual. Cuando sabemos, por lo que hemos visto hoy, que tiene un porcentaje
que es mucho más amplio a nivel de cosas que no decidimos. Entonces, mejorar los entornos, evidentemente mejorar la situación en los hospitales, que haya dietistas, nutricionistas en la sanidad pública, que ir a un nutricionista. Yo en la primera consulta estoy 1 hora y media en consulta con esa persona. Entonces, ese es el tipo de intervención que hay que hacer. ¿Estamos preparados para soportarlo? Es toda para otro día, si queréis quedamos. Pero vale. Desde luego que no. Entonces, ese es mi problema, esa es mi perspectiva. Bueno, tenemos otra pregunta. Os voy a pedir a todos que seáis concisos en las preguntas y también en las respuestas. Sé que el tema da para mucho, pero es que si no, no podemos... Sí, adelante. Buenos días. Bueno, mi nombre es María, soy nutricionista como Gabriela y me gustaría dar un poco de luz. Aquí estamos hablando de gordos delgados y es algo que está costando bastante, ¿no? Pero nadie se cuestiona esto cuando hablamos de altos y bajos. Entendemos que hay personas altas, más bajas y nadie se lo cuestiona. Me gustaría que se pudiese ver a las personas de esa manera, ¿no? Que tanto a lo alto como a lo bajo, a lo ancho, a lo estrecho, siguen siendo personas y que esto no se tuviese que estar debatiendo y que sería algo que todos lo tuviésemos mamado. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo que comentaba el señor delante de la cirugía de la obesidad, yo como profesional, yo trabajo con médicos, yo trabajo y en ciertos momentos hay ciertas personas que necesitan una cirugía de la obesidad porque se les va a mejorar su salud y se les va a mejorar su vida. Pero creo que no estamos hablando de ese tipo de personas. Aquí estamos hablando de personas que tienen distintos tipos de cuerpo y que no están bien a la vista. Que no gustan. Entonces, esto es lo que hay que intentar cambiar. Y luego lo que ha comentado Fernando, de que es el típico traumatólogo que manda a la consulta vuestra. Yo en mi consulta veo que esto, no sé cuántos médicos habrá aquí, pero muchas veces no se quiere escuchar. Aquí hay ginecólogos que mandan para fecundaciones in vitro personas que tienen que adelgazar X kilos y que si no, no se les hace la fecundación. Se ve a nutricionistas que también tienen otro estigma porque igual no se han formado o lo mismo que Gabriela ha comentado, que nos hemos tenido que deconstruir bastante. Esto hay que trabajarlo y como profesionales sanitarios tenemos que ser el primer refugio de estas personas, de todas las personas. Ya. No, ya. ¿Quién responde? O pasamos directamente a otra pregunta. Muchas gracias. ¿Hola? Adelante. Vale. Nada más que nada, muchas gracias y paso a las preguntas. Soy Pablo Parra, soy estudiante de periodismo y nada, quiero poneros una situación. Una persona obesa que va a una clínica de dietética. Mi pregunta es, porque hablando de dietas, hay muchos tipos de dietas y estoy de acuerdo de que no hay dietas buenas, hay dietas malas. Pero mi pregunta es, una persona que se siente obesa y va a la clínica de dietética, ¿cuál es la dieta que busca ella? ¿Busca una dieta a corto plazo o una dieta a largo plazo? Porque a lo mejor esta persona en poco tiempo adelgaza, pero luego puede volver a recaer. Y mi pregunta es, ¿por qué recae? Y entonces, ¿por qué asiste a esa clínica dietética? Vale. ¿Qué objetivo busca? Bien, igual nos puede responder Gabriela. ¿Qué buscan los pacientes y qué se les puede ofrecer? Rápidamente, porque nos queda una pregunta más y rápido y conciso seguimos como nos has pedido. Mira, el problema es que es el negocio perfecto. Nos han hecho creer que si nos esforzamos lo suficiente, que si hacemos el suficiente ejercicio podemos conseguir el cuerpo que queramos. Cuando esto es incierto a más no poder. Es mentira. El peso no es una conducta. Lo que pasa es que es una industria multimillonaria y muchas veces la necesidad de hacer dieta la dinamita un malestar tan intenso que pienso que si cambio mi cuerpo conseguiré la paz, conseguiré el bienestar, conseguiré la felicidad y conseguiré la aceptación. Entonces, esto es lo que a mucha gente le tiene en una rueda de hámster constantemente. Muy bien, una última pregunta. Teníamos por ahí al fondo, le acercan el micrófono. Bueno, al fondo no, más bien a las primeras filas. Pregunta rapidísima. ¿Sirve incrementar los impuestos de los alimentos ultraprocesados y de las bebidas carbónicas? ¿Tiene influencia? Esa es una medida política fácil de hacer. ¿Tiene influencia?
Sí. Bueno, es un poco parte de la estrategia NAOS y de otras estrategias. La administración pública tiene un cierto sentido siempre que se haga bien. Es decir, esto de... Porque impuestos tenemos unos cuantos, esto ya lo sabemos, y además en cosas que a lo mejor no tendrían que gravarse tanto, ¿no? Entonces yo creo que todo es primero, un hacerlo bien con gente que sepa de qué está hablando. Y segundo, a lo mejor había que quitar impuestos de otras cosas. Es decir, aquí lo de poner impuestos al tabaco, el tabaco lo mejor sería quitarlo. Yo fumo, y además tengo ya los receptores de la nicotina esperándome. Pero a ver, ¿no sería mejor que se prohíba el tabaco? Pero luego habría un mercado negro. Es decir, no es un tema fácil, pero es una estrategia probablemente buena. Igual que la estrategia del semáforo, de poner en las etiquetas de los alimentos el rojo, el amarillo y el verde para decir este producto no es saludable, allá usted si se lo compra y si se lo come, ¿no? No sé, es complicado. Bueno, no sé si Lola López Mondéjar quiere decirnos algo en 20 segundos, ya que está al otro lado de la línea. Hola, ¿me oís? Adelante. No, yo quería, bueno, muchas cosas, porque ha sido tan rápido todo que me parece que no ha dado tiempo a elaborar, ¿no? Muchas de las cosas que se han visto muy interesantes. Pero yo quería una pequeña reflexión respecto al término gorda, que me parece que fuera del activismo antigordofobia, a la persona que consulta, por ejemplo, le es más ingrato escuchar gorda que escuchar obesa. Y esto a lo mejor el activismo antigordofobia tendría que preguntárselo. Yo creo que ser gorda apela a una identidad global, como que es una cuestión que afecta a la totalidad de la personalidad, mientras que estar obeso es algo circunstancial que la persona lo puede gestionar de otra manera internamente. Yo creo que fuera del activismo a lo mejor tendría, y desde luego creo que merecería un observatorio para poder vernos mucho más regularmente entre activistas profesionales y eso, una guía, como decías tú, ¿no? de uso de los términos para poder consensuarlos. Nada más. Como la jornada tiene que seguir adelante, pues tenemos que ir terminando porque ya vamos con retraso. Muchísimas gracias, Fernando Oño y Coechea, Lola López Mondéjar, Gabriela Uriarte y Yasmina Vargas. Gracias.